Posible colusión, posible coordinación, cúpulas empresariales que se coordinan frente a una posible o ganar licitaciones, se reparten argumentos compartidos. Presunta colusión en el negocio de los casinos entre los principales operadores de industria que son Enjoy y Dreams, ¿no es cierto? Es una presunta coordinación, lo cual se tendrá que con mayor certeza señalar si es una colusión para ir a las licitaciones de casinos. Ahora, esto parte con el despido de un gerente de una de estas empresas que en una presentación ante el Tribunal Laboral adjunta antecedentes de presunta colusión en su demanda. Ante esto hay una autodenuncia ante la Fiscalía Nacional Económica de una de estas empresas. El 3 de febrero del 2022 se presenta ante la Fiscalía Nacional Económica una denuncia justamente anónima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy. Eso era de forma paralela y sale a la luz pública a través de esta demanda laboral. Ahora, bien, lo primero que hay que decir, algo que ha defendido la Fiscalía Nacional Económica desde hace mucho tiempo y que en más de una ocasión ha sido criticado, que es el mecanismo de la delación compensada. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía Nacional Económica? Dice que, y dice la Fiscalía Nacional Económica, esto ha sido probado internacionalmente, que es un mecanismo en virtud del cual se pueden destrabar o conocer las colusiones. ¿Por qué? Porque si las penas son muy altas, hay un incentivo para que una de las personas o uno de los grupos o integrantes de la colusión se autodenuncie y denuncie a los demás a cambio de que tenga o exención de pena o una pena mucho más baja. Aparentemente es lo que habría funcionado acá. Ahora, es un mecanismo que no deja de tener cierto nivel de crítica al decir, bueno, pero hay una parte que se coludió y que puede librar. Pero bueno, la Fiscalía Nacional Económica o los expertos dicen, bueno, pero es la única manera o la manera más efectiva con que efectivamente las colusiones o los carteles finalmente se desbaratan porque uno de sus integrantes finalmente estima que el peligro o la pena es tan alta que permite da el paso, digamos, de autodenunciarse para librarse él, pero al mismo tiempo condenando o poniendo la estacada al resto. Y en este caso se trataría... A ver, la Fiscalía Nacional Económica es un lugar muy, muy cerrado. Lo conversábamos temprano en la mañana en la pauta con Nivaldo, que era extraño cuando uno no tenía todos los antecedentes de que desde la Fiscalía Nacional Económica se conozcan algunos detalles, porque ellos siempre son muy, muy celosos. Muy reservados con la información. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Esto sale a la luz pública justamente por una demanda laboral de un ex gerente de una de estas compañías, que es Francisco Muñoz, quien en la demanda laboral pide 4.750 millones de pesos de indemnización, y allí él entrega antecedentes de lo que estaba pasando en el Puertas Adentro. Hay un chat de coordinación, es increíble. Porque, hay audios grabados. Claro, hay audios grabados donde... Solo un dato, que en junio del 2021, 3 ejecutivos de las empresas más grandes de casinos en Chile, que son las que operan en nuestro país, crearon un grupo de WhatsApp llamado, y abro comillas, Coordinación Temas Industria. Y ahí se detectó la concertación de 2 reuniones presenciales que sostuvieron 2 de los ejecutivos y que se realizaron en oficinas tanto de Dreams como de Humanitas. Los 3 gerentes se juntaron a puerta cerrada: Inchenensky, Comber y Wilhelm, que representan a las 3 empresas de casino. Y fíjese que en una de ellas se le dice en un audio, le dice conversaciones con los otros 2 muñecos. Mire el lenguaje de los altos ejecutivos de casino. Dice dice conversaciones con los otros 2 muñecos. Uno ratificó que por las condiciones de la empresa ellos solo iban a proteger lo de ellos, y con el otro estuvimos hablando ahí para allá, para acá, y le dije, mira, no voy a decirle al garabato, yo tengo un par de garabato, huevada, pero no quiero hacerlo porque de verdad hay un proyecto que le tengo pánico. Entonces él, garabato, me preguntó si tenía que ver con competirle a él, y yo le dije, mira, adivina, garabato, y me dijo, no, Nico, o sea, poniéndose de acuerdo en definitiva si iban a competir o no, cómo iban a presentarse en las licitaciones. Y además, en medio de la fusión de Dreams y Enjoy, ese acuerdo todavía no salía a la luz pública,
Ahora, mira, lo que hay que señalar, es muy relevante la labor que hace la Fiscalía Nacional Económica, porque en una economía de libre mercado, de tiburones también, como es el caso del chileno. Lo que tiene que garantizar el Estado es que efectivamente haya competencia. Uno de los problemas de la economía chilena es justamente que hay bajos niveles de competencia en algunas áreas, porque son tan grandes las concentraciones económicas que se dan que las barreras de entrada a esos mercados son muy altas. Entonces, uno de los talones de Aquiles de la economía chilena es la concentración económica. Estos grandes holdings que copan todo el espacio e impiden en la práctica que nuevos actores ingresen al mercado, porque bueno, no pueden competir porque la competencia es muy grande. ¿Por qué? Porque se ha concentrado mucho. Tanto los poderes de compra. Y cuando en Chile aquí se dice establecer límites máximos a la concentración, aquí se espantan. Porque eso, el mercado es muy chico. Porque eso ya, ahí es cuando se empieza a hablar de neoliberalismo, porque ya no es liberalismo esa posición. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se adoptan algunas medidas para impedir niveles de mayores concentración. ¿Para qué? Para que haya competencia, para que nuevos actores, emprendedores, como se puedan entrar al mercado y tengan espacios para crecer. O si no, esto no es posible. Y la colusión es ya lo máximo de la barrera de entrada, digamos, para nuevos actores, porque significa simplemente que los actores ya en el mercado se coluden y, entre otras cosas, se reparten el mercado e impiden que entre competencia. Por eso es tan importante que un instrumento como la Fiscalía Nacional Económica mantenga su estándar de calidad, esté bien preparada, tenga buenos profesionales y también medios para indagar, pero también hay otras partes que tienen que hacer su tarea. Por ejemplo, en materia legislativa, fíjate, a ver, es algo bien sorprendente. Cuando uno analiza los discursos, por ejemplo, de las campañas presidenciales, el tema de la concentración económica, de si hay mecanismos para establecer límites a la concentración, está absolutamente ausente de los candidatos. O sea, no es un tema, no ha sido tema de la política nacional, salvo algunas excepciones, pero muy puntuales, pero en general no es tema. Entonces, incluso por parte de los sectores que adhieren ideológicamente a una economía libre, pero ellos no están muchas veces preocupados de cautelar el funcionamiento de una economía de mercado que requiere ¿qué cosa? Bueno, que hayan espacios para que ingresen nuevos actores y haya competencia. Ahí, fíjate, un silencio que es, incluso yo diría, hasta sospechoso. O sea, desde el mundo político, muy pocos hablan de cómo garantizar efectivamente la competencia y, por lo tanto, porque yo creo que está muy relacionado, de inhibir la concentración económica. Y eso en Chile ha sido, yo diría, no sé la palabra escandaloso, pero la concentración económica en Chile ha sido, para el tamaño de nuestra economía, muy grande. O sea, basta mirar, nos escuchan muchísimo en regiones, la cantidad de supermercados que había en locales, que eran empresas, familias de la zona y que fueron, yo particularmente, en mi caso en Los Ángeles, estaban los supermercados Tucapel, que estaban por todos lados. Hoy día nada de eso existe, tan solo las grandes cadenas que tienen el control final de todo. Néstor, supermercados, ferreterías, farmacias, incluso constructoras. En la construcción hay más espacio para pequeñas y medianas constructoras, pero también altos niveles de concentración. Entonces, claro, y esto, y yo insisto, barreras de entrada muy altas para nuevos actores, para gente emprendedora que quiere esforzarse, pero dice, mira, no hay espacio. No sé cómo hacerlo. No, y estas grandes supermercadistas que pagan, digamos, una cantidad de tiempo, si se quiebran los huevos en el supermercado, pasa algo, tiene que pagar el proveedor. Pero además establecen condiciones. Por eso son las condiciones que hacen muy difícil. Para un pequeño proveedor, un mediano proveedor, ingresar a alguna de estas grandes cadenas es muy relevante. Ahora, después, claro, te agarran una vez que estás adentro, te aprietan el cogote y tienes que aceptar las condiciones. Ellos ponen las reglas del juego. Bueno, este es uno de los temas que seguramente va a seguir dando que hablar. Hay que esperar la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que va a ser muy interesante sobre lo que allí ellos puedan observar. Es una investigación que ya lleva, por lo que entendemos, un año. Otro tema, rápidamente. Puestos de trabajo. Hubo un recambio de puestos de trabajo en el área pública, es decir, funcionarios públicos enorme. Se calcula cerca de 80.000 personas en los últimos meses. ¿Y por qué digo? Esto no quiere decir que aumentó la cantidad de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque según informes, a raíz de los datos que entregó el INE, los salarios públicos que entregan boletas, estos son solo los que entregan boletas de honorarios, fueron
111.707 personas. Esto en el trimestre diciembre de 2022 a febrero de 2023, es decir, el mes anterior. Según la Universidad Diego Portales, bien, en el mismo periodo, pero del año anterior, es decir, en el gobierno que terminaba de Sebastián Piñera y ya prácticamente a días de iniciar el gobierno de Gabriel Boric, los empleados fiscales que daban boleta honoraria eran 111.899, es decir, cayeron 192 en comparación entre los 2 años. Pero ¿cuál es el asunto? Es que hubo un alza anual, es decir, personas que salieron y otras que entraron. ¿Y dónde estuvo el eje de estos funcionarios públicos que se contrataron entre diciembre y febrero pasado? 25.209 fueron funcionarios en el área de la enseñanza, 31.807 en salud, 24.668 en la administración pública, eso quiere decir municipio y otros poderes del Estado, y otros 4.938 para otras funciones. Eso es como el desglose. Hay que poner siempre lupa, porque en los últimos años, si uno hace un gráfico entre Patricio Aylwin y Gabriel Boric, desde Sebastián Piñera al 2010, el número de contrataciones, o sea, de puestos a nivel público, ha venido en un aumento importante, importantísimo diría. Ahora, ¿dónde están puestos esos activos? Esa es la gran pregunta, porque todos sabemos que cambia el gobierno y cambian muchísimo de los puestos de trabajo y se pierde con ello también cierta continuidad, cierta experiencia, etc. Y además, digámoslo, y muchos de estos trabajadores que ingresan al Estado son en condiciones bien paupérrimas, sin contratos, la famosa contrata o honorario. Claro, no todos tienen sueldos como los que trabajan a nivel más cercano a la autoridad. También hay algo bien complejo. Pero yo creo que el tema de fondo es cómo los recursos del Estado, que siempre son escasos, porque si le empezamos a preguntar a los auditores si necesitan algo, si creen que el Estado debiera invertir en alguna parte que ellos conocen, te van a decir inmediatamente que sí, y te van a hacer un listado. Entonces, los recursos son escasos. Y por lo tanto hay una exigencia, que es casi una exigencia de buen desempeño, casi ética, ¿no es cierto?, en el desempeño del funcionario público, de gastar bien la plata, de contratar a las personas idóneas, de contratar a las personas que, una vez que están en el cargo, se dediquen a hacer la pega. ¿Por qué? Porque la pega es para el resto de los ciudadanos. El funcionario público trabaja para los demás. O sea, es una gran responsabilidad. Yo diría que incluso hasta un honor, pero eso requiere compromiso. Entonces, ¿se está gastando bien la plata? Esa es la pregunta de fondo. Y los incentivos, perdón, también, Néstor, porque todos tienen buenas notas al final. Y no estamos hablando solamente de este gobierno, esto trasciende la actual administración. Es un tema de Estado, políticas de Estado. Entonces, si nos vamos a la Corte Suprema también empezamos a mirar y está el hijo, el sobrino, el no sé quién más. ¿Quiénes llegan ahí? ¿Por qué llegan? ¿Hay concurso o no hay concurso? ¿Hay después Es que si hay concurso. Evaluación, ¿hay después evaluación del desempeño? ¿Hay evaluación del desempeño? Aldo, hay concurso. Y cuesta plata los concursos, pero resulta que son. A veces hay concurso, en otros no hay concurso. O a veces hay concursos, digamos, que se elaboran de determinada manera que resultan hechos a la medida. Pero yo insisto, en una época además donde este va a ser un año complicado, mucha gente está viviendo situaciones económicas complicadas, probablemente el crecimiento sea cero. Este año se dispongan de menos recursos, mucha gente se va a ver apremiada. Bueno, con mayor razón tendría que haber un celo muy, muy grande para el gasto del dinero público, para que efectivamente sea productivo. Y esto más allá del signo ideológico del gobierno que esté de turno, Sí. Entonces, por eso muchas veces se dice, mira, se requiere en Chile una gran modernización del Estado que pasa por esto y por otras cosas también. Definir si los ministerios que existen son los necesarios, si las oficinas que existen, que tienen décadas, se justifican o no, o si hay que hacer... Pero esa modernización del Estado, fíjate que muchas veces se elude, y algunos te lo dicen, porque es imposible, porque va a tener resistencia de gremios y de partidos políticos que tienen a contingentes de militantes instalados en el aparato del Estado y que por lo tanto podrían ser una especie como de freno. Pero si tú hablas con la mayoría de los políticos, para no ponerlo todo en una bolsa, todos te van a reconocer que se requiere una modernización del Estado. Sí, pero el bolso y al mismo tiempo te dicen que en los hechos, en la práctica, es imposible por razones políticas. O sea, cualquiera que nos está escuchando sabe perfecto dónde están incluso las inclinaciones políticas dentro de las áreas. O sea, si nos están escuchando en el área de la salud, saben que hay muchos demócratas cristianos allí. Pase el gobierno que pase, el signo que sea, están ahí. Los radicales todavía están en el Ministerio de Justicia.
cómo se escogen a los notarios, las disputas que hay de las notarías de Viña del Mar, de Concón, lo que ha pasado recientemente en la región metropolitana. Todos tienen una cercanía con alguno de estos mundos que es muy notoria. Lo último, TAC. Bueno, una medida que uno podría decir que trata de aliviar, es la rebaja de un 80% de la multa al TAC, no de la deuda. Y algunos dicen, oye, parece que el negocio en Chile es no pagar, porque en algún momento si tú no pagas te va a llegar un perdonazo y va a pagar menos. Puede ser. Pero lo que sí está claro que esta medida se ha adoptado y su concreción ha sido muy, muy difícil. Ha habido un problema de coordinación con los municipios. ¿Qué están diciendo finalmente los municipios? ¿Sabe qué más? Pague atrasado. Porque si paga atrasado va a pagar un poquito más, pero va a recibir el 80% del descuento. Porque para muchos, y hoy día hay muchos auditores que lo han estado escribiendo, ha sido imposible pagar la multa del TAC para obtener un permiso de circulación. Y por lo tanto, ojo, sí, a partir del lunes, me imagino que habrá muchas personas que circularán con el permiso de circulación o sin permiso de circulación. Hace rato que no hay una fiscalización en también serio, está esto de hacer todo a última hora. Bueno, también porque a última hora, recién ahora, era posible acceder a este beneficio que se aprobó en el Congreso.